Algunos descubrimientos destacados han tenido un profundo impacto en la historia de la humanidad, desde la edición de genes hasta los avances en el espacio-tiempo. He aquí 20 ocasiones en las que los científicos han hecho un descubrimiento entre 1.000.000. Número 20. El moho azul. Fue en 1928, y el bacteriólogo escocés Alexander Fleming estaba ocupado haciendo rondas e investigando en el Hospital St. Mary en Londres. Hubo un tiempo en que las infecciones bacterianas se consideraban un reto importante debido a la falta de tratamiento adecuado. Eso, hasta un accidente. Un día, Fleming se dejó una placa de Petri que contenía bacterias estafilocócicas contaminadas con un moho, el Penicillium notatum. Se fue de vacaciones y se olvidó de la muestra hasta que regresó a su laboratorio, solo para descubrir que en la placa de Petri que se había dejado ocurría algo extraño. Extrañamente, el moho impedía el crecimiento normal de la bacteria. Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico. Inicialmente, su descubrimiento fue recibido con indiferencia. No fue hasta finales de los años 30 que los investigadores de Oxford reconocieron su potencial terapéutico, demostrando su capacidad para eliminar bacterias infecciosas. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el aumento de heridas, la demanda de tratamientos eficaces se disparó. El potencial de la penicilina en la guerra llevó a su reconocimiento. Sin embargo, la producción suficiente fue un desafío. La solución vino con un melón mohoso, que en 1941 impulsó la producción del antibiótico. En 1942 se usó penicilina por primera vez en un humano, un policía llamado Albert Alexander, con resultados notables. Para 1944, la penicilina se producía en masa y jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento casual inició la era de los antibióticos y cambió la medicina para siempre. Imagina si Fleming no se hubiera ido de vacaciones. Número 19. Latido artificial. Desgraciadamente, no todos hemos sido bendecidos con un cuerpo perfecto. Por otro lado, los humanos hemos evolucionado para aprender a compensar aquello con lo que no nacemos. Tomemos, por ejemplo, el marcapasos. Se trata de otro descubrimiento accidental que resultó ser monumental para la humanidad. Todo empezó a principios del siglo XX, cuando científicos y médicos estudiaban los impulsos eléctricos del corazón para resolver el problema de los latidos irregulares o arritmias de algunas personas. En 1926, el doctor Mark Lidwell y Edgar Booth crearon un gran avance, el marcapasos. Su artilugio, un aparato que podía estimular eléctricamente el corazón mediante una aguja. En aquella época sonaba horrible, pero hoy en día este descubrimiento sigue salvando millones de vidas. Con el tiempo, el marcapasos mejoró. La creación de Lidwell y Booth fue mejorada por el Dr. Paul Soll, que desarrolló el primer marcapasos portátil del mundo en 1952. No era exactamente lo que se dice portátil para los estándares de hoy en día, más bien se llevaba en una pequeña maleta. Pero fue un comienzo. Y entonces, en 1958, Earl Bacon y el Dr. Walton Lillahei hicieron un descubrimiento entre 1.000.000. En esa época, los marcapasos dependían de la electricidad. Esto significaba que un breve apagón eléctrico en el hospital podía poner fácilmente en peligro la vida de un paciente. Fue entonces cuando el Dr. Lillich y el ingeniero Bacon diseñaron el primer marcapasos portátil que funcionaba con pilas. Fue un momento eureka que hizo que el dispositivo fuera más práctico y cambiara la vida de los pacientes. A partir de entonces, el marcapasos se fue perfeccionando. Se hizo más pequeño, más sofisticado e incluso más inteligente. De hecho, son tan avanzados que los marcapasos modernos pueden ajustar la frecuencia cardíaca en función del nivel de actividad. Número 18. La radiactividad. En la escuela aprendimos sobre la radiactividad. Muchos no se dan cuenta, pero ha habido muchos casos en nuestra historia en los que este concepto afectó a la humanidad. Su descubrimiento comenzó a finales del siglo XIX. En aquella época, todo el mundo estaba fascinado por la fluorescencia, y el radio se utilizaba para colorear las esferas y agujas de los relojes, con su luminosidad como argumento de venta, sin saber que el pigmento supuestamente inofensivo que utilizaban les estaba acercando poco a poco al lecho de muerte. Y entonces, Henri Becquerel, un físico francés intrigado por los rayos X de Wilhelm Röntgen,
Empezó a estudiar materiales fosforescentes como las sales de uranio. Se preguntó si estos materiales también emitían rayos X. En una serie de experimentos, colocó sales de uranio en placas fotográficas envueltas en papel negro y las expuso a la luz solar, con la esperanza de que las sales se volvieran fluorescentes y emitieran rayos X que imprimieran las placas. Desgraciadamente, París, siendo París, estaba nublado el día que hizo este experimento, por lo que desistió y metió la hoja en un cajón. Más tarde, cuando reveló las placas sin esperar nada, encontró imágenes claras de las sales de uranio. Básicamente, el uranio emitía radiación por sí mismo, incluso sin luz solar. Este descubrimiento inspiró entonces a Marie y Pierre Curie para investigar más a fondo este fenómeno. Años después de sus investigaciones, Marie Curie acuñó el término radiactividad para describir las emisiones espontáneas de rayos por parte de ciertos elementos. Las revolucionarias investigaciones de los Curie abrieron un nuevo mundo para la ciencia. Permitió importantes avances en medicina, incluido el tratamiento del cáncer, y profundizar en el conocimiento de la estructura atómica. Por desgracia, hasta años más tarde no se comprendieron los peligrosos efectos de la radiación, y la frecuente exposición de los Curie a materiales radiactivos afectó a su salud. De hecho, Curie estuvo expuesta a tanta radiación que incluso los cuadernos de laboratorio que utilizó siguen siendo radiactivos y lo seguirán siendo durante varios siglos más. Dato curioso: aunque la radiación es perjudicial, también puede producirse de forma natural. ¿Ese plátano que desayunaste? Es ligeramente radiactivo gracias a su contenido en potasio. Número 17. Baquelita. La baquelita puede sonar desconocida para la mayoría de nosotros, pero en realidad se trata del predecesor del material más evidente del mundo: el plástico. A principios del siglo XIX, Leo Baekeland, un estadounidense de origen belga, inventó el papel fotográfico Veloc. Después, se propuso inventar un sustituto sintético de la goma laca, una resina natural segregada por la laca. Antes de que existieran los materiales sintéticos que utilizamos hoy en día, dependíamos de las secreciones de los insectos para el aislamiento y el barniz. Baekeland comenzó su experimento en Yonkers, Nueva York. Empezó con fenol y formaldehído, unos productos químicos bastante sencillos. Sometió estos productos químicos a calor y presión en un reactor especialmente diseñado llamado bacolizador. El resultado fue asombroso: un material duro y moldeable como nunca antes se había visto. Baquelita sabía que tenía algo grande entre manos. En 1907, anunció triunfalmente la creación de la baquelita, el primer plástico sintético del mundo. La baquelita era revolucionaria. Era resistente al calor, no conductiva, y lo que es más importante, podía moldearse en prácticamente cualquier forma y conservar su forma. Una vez fijado, esto era revolucionario. Imagínese un mundo en el que los materiales se limitaban al metal, la madera, el vidrio o las secreciones de insectos. La baquelita abrió las puertas a un sinfín de posibilidades, desde teléfonos y radios hasta utensilios de cocina y joyas. Pero, por supuesto, no todo fue positivo. La introducción de la baquelita marcó el inicio de la era de los plásticos. Mostró al mundo el potencial de los polímeros sintéticos. Por desgracia, muchos de estos materiales permanecerán en nuestro planeta durante años. Y si no regulamos su uso, pronto podríamos enfrentarnos a la perdición. Número 16. Velcro. Algunos somos increíblemente listos, tanto que algunas personas pueden hacer una observación y crear algo a partir de la información obtenida. Por ejemplo, George de Maistre. De Maistre era un ingeniero suizo que descubrió el velcro mientras paseaba a su perro por los Alpes en 1941. Sí, has oído bien. Este tipo es el inventor del material del que dependemos hoy en día. Al volver a casa, George se dio cuenta de que las rebabas se aferraban obstinadamente a sus pantalones y al pelo de su perro, así que decidió examinarlas al microscopio. Observó cientos de diminutos ganchos que se agarraban eficazmente a los bucles de la tela de sus pantalones y al pelaje de su perro. ¿Le suena familiar? Este era el mecanismo y el diseño que hacían funcionar el velcro. Sin este cierre de doble cara, solo puedo imaginar los inconvenientes que aún tendríamos hoy en día. Número 15. La World Wide Web. La World Wide Web. ¿Necesito decir más? Es un descubrimiento único en la vida.
Después de todo, marcó el comienzo de una era. Imagínese una época en la que hojear una revista era simplemente hojearla, y los enlaces solo formaban parte de una cadena. Era el mundo anterior a la World Wide Web. Los ordenadores podían comunicarse a través de redes, pero era como intentar conversar utilizando solo el código Morse. Adecuado, pero no precisamente fácil de usar. Fue entonces cuando Tim Berners-Lee, un informático británico que trabajaba en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza, decidió tomar cartas en el asunto. Después de la lucha que encontró en los años 80, cuando científicos de todo el mundo no podían compartir y acceder a la información de forma eficiente, decidió desarrollar una forma de que las personas que poseen ordenadores pudieran hablar entre sí. En marzo de 1989, Berners-Lee escribió una propuesta para un nuevo sistema de gestión de la información. La idea era entonces tan descabellada que los superiores de Berners-Lee calificaron esta propuesta de vaga pero emocionante. Poco sabía él lo emocionante que llegaría a ser. Berners-Lee imaginó un sistema en el que se pudiera acceder a la información a través de una red de documentos interconectados y enlazados por algo llamado hipervínculos. Y hoy todos estamos familiarizados con este concepto, gracias a Berners-Lee. No fue hasta 1991 cuando Berners-Lee publicó el primer sitio web de la historia. Era un sitio sencillo, basado en texto, alojado en un ordenador contiguo en el CERN. Describía qué era la World Wide Web, cómo acceder a ella y cómo configurar un servidor web. No era llamativo, aún no había GIF animados ni memes de gatos, pero estos avances llegaron bastante rápido. Número 14. La partícula de Dios. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero créeme, la partícula de Dios suena mejor de lo que es en realidad, a menos que seas físico. La partícula de Dios se conoce oficialmente como el bosón de Higgs. En pocas palabras, en la física de partículas. Existe una teoría conocida como el modelo estándar. Esto explica las partículas fundamentales y las fuerzas que gobiernan todo en nuestro universo. Pero hay algo que falta. Esta partícula que falta es el bosón de Higgs. Durante décadas, el bosón de Higgs fue puramente teórico. Piense en él como esa partícula dadora de masa que aún no podemos encontrar. Rastrear esta partícula era como encontrar una pequeña aguja en medio de un enorme pajar. Y sin embargo, el 4 de julio de 2012, los científicos del CERN anunciaron que habían detectado una nueva partícula consistente con un bosón de Higgs. Fue un momento monumental para astrónomos y científicos. Aún tenemos que aprender más sobre esta partícula. Solo observarla costó $13,25 millones. ¿Quién sabe cuánto nos costaría desentrañar por completo sus secretos? Número 13. La expansión del universo. El universo es inmenso y masivo, tanto que ningún ser humano puede comprenderlo por completo. ¿Pero sabías que sigue en continua expansión? Todo empezó en 1912, cuando Besto Silfer observó que la luz de las galaxias lejanas se desplazaba hacia el rojo, lo que indicaba que esas galaxias se alejaban de nosotros. Años más tarde, Edwin Hubble hizo una revelación asombrosa. Descubrió que la nebulosa de Andrómeda no era una nube dentro de nuestra galaxia, sino una galaxia distinta, la galaxia de Andrómeda. Este descubrimiento bastó para ampliar el universo conocido más allá de la Vía Láctea, y luego hizo otro descubrimiento revolucionario. Observó que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. Esto condujo a la formulación de lo que ahora llamamos la ley de Hubble, que establece que la velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros es proporcional a su distancia. En términos más sencillos, el universo no solo se estaba expandiendo, lo estaba haciendo a un ritmo acelerado. Número 12. Antimateria. Antimateria. Suena a ficción, pero es uno de los descubrimientos científicos más intrigantes y revolucionarios. Piense en ella como un gemelo de las partículas subatómicas que componen nuestro universo. Imagina las partículas más pequeñas que componen tu cuerpo y todo lo que vemos. Pero justo lo contrario. Eso es la antimateria. Por ejemplo, en lugar de un electrón cargado negativamente, la antimateria tiene un positrón cargado positivamente. Ahora, imagina que una partícula de materia, digamos un electrón, se encuentra con su homóloga de antimateria, un positrón. No se darían la mano y se marcharían. Se aniquilarían mutuamente. Sí, literalmente desaparecen,
dando lugar a una explosión de energía en forma de rayos gamma. Los científicos llevan mucho tiempo intentando estudiar la antimateria, pero no es fácil encontrarla. La antimateria es bastante rara y difícil de fabricar. Los científicos crean pequeñas cantidades en aceleradores de partículas masivos. Hasta ahora, es la mejor forma de estudiarla. En el gran esquema de las cosas, la antimateria desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del universo. Y cuanto más la comprendamos, más posibilidades tendremos de desentrañar los secretos del universo. Número 11. Criopreservación. Criónica. Durante mucho tiempo, hemos fantaseado e imaginado un mundo en el que los cuerpos humanos puedan ser preservados en una cámara de ICE, deteniendo su envejecimiento y reviviéndolos cuando sea oportuno. Por ahora, esto solo es posible en creaciones ficticias. Pero con el tiempo, podría convertirse en la próxima gran revolución. Los científicos acaban de hacer algo que creíamos imposible: trasplantar un órgano crioconservado a un huésped. Esto cambia la industria médica. Usted ve, los órganos son perecederos. Esto significa que técnicamente caducan, y pueden hacerlo en cuestión de una hora. Alrededor del 20% de los riñones donados cada año no pueden utilizarse porque no pueden mantenerse en ICE más de unas horas. Con la escasez de órganos que tenemos, sería revolucionario que pudiéramos conservarlos más tiempo. Científicos de la Universidad de Minnesota iniciaron una investigación sobre la criopreservación mediante una técnica llamada vitrificación, un proceso en el que un órgano se enfría con sustancias químicas crioprotectoras tan rápidamente que evita la formación de CIE. Trasplantaron con éxito un riñón preservado a una rata. Los investigadores demostraron que los riñones de rata podían almacenarse criogénicamente hasta 100 días, recalentarse con éxito y trasplantarse a ratas que tenían riñones plenamente funcionales en aproximadamente un mes. ¿Y lo mejor? Estos riñones funcionaban tan bien como los frescos. Por supuesto, queda un largo camino por recorrer antes de que esto pueda utilizarse en seres humanos, pero, oye, es una posibilidad. Número 10. Edición del genoma. Nuestra composición genética determina nuestra salud y todo nuestro organismo. Ahora imagina si podemos eliminar desventajas y enfermedades predispuestas. ¿No cambiaría eso la vida? Eso es precisamente la abreviatura de CRISPR. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats funciona como tener un par de tijeras moleculares precisas. Esta tecnología permite a los científicos cortar y editar el ADN en lugares específicos. Uno de los principales avances recientes de la tecnología CRISPR es su versatilidad y eficacia. El sistema se ha optimizado para su uso en diversos organismos y células, incluidas las humanas. Sin embargo, aún quedan muchos obstáculos por superar en la edición del genoma. Las preocupaciones éticas que conlleva siguen siendo bastante difíciles de sortear. Número 9. Sexta extinción masiva. Hasta la fecha, la Tierra ha experimentado 5 grandes extinciones masivas, y ahora los científicos afirman que la sexta no está tan lejos. Actualmente, estamos en las primeras etapas de la sexta. Este acontecimiento, a diferencia de los anteriores, se debe principalmente a actividades humanas y no a fenómenos naturales. Para contextualizar, una extinción masiva se define como una pérdida significativa de biodiversidad en un periodo geológico relativamente corto. La última de ellas, hace unos 65 millones de años, acabó con los dinosaurios. Resulta alarmante que el 40% de la superficie terrestre se haya reconvertido para la producción de alimentos, lo que contribuye significativamente a la pérdida de hábitats y al declive de la biodiversidad. Se calcula que la tasa de extinción actual es entre 1000 y 10.000 veces superior a las tasas de extinción naturales. La vida en la Tierra está intrincadamente interconectada, con un delicado equilibrio que evoluciona a lo largo de millones de años. La extinción de una especie puede producirse en cascada y poner en peligro ecosistemas enteros. Reducir nuestro impacto negativo sobre el clima podría tener beneficios adicionales, como ayudar a proteger especies actualmente amenazadas por la pérdida de hábitat. Es crucial abordar las cuestiones relacionadas con la forma en que accedemos a los recursos naturales y los utilizamos, incluida la gestión eficaz de la tierra. Dado que la pérdida de hábitats es un problema importante ligado a las prácticas de uso de la tierra, muchos creen que la forma más eficaz de provocar los cambios necesarios
es dar prioridad a la protección y preservación de la naturaleza por encima de los intereses de los sistemas financieros. A pesar de centrarse en las acciones individuales, la mayor parte de la contaminación que altera el clima y de la quema de combustibles fósiles se atribuye a responsabilidades más amplias que van más allá del comportamiento individual. Número 8. El lado oscuro de la Luna. La Luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Hemos alcanzado con éxito la superficie brillante de la Luna, pero aún no hemos llegado a su lado oscuro. Durante mucho tiempo, muchos han intentado alcanzarla, pero recientemente, India lo ha logrado con éxito. La reciente aventura de la India a la cara oculta de la Luna representa un hito importante en la exploración espacial, sobre todo para el floreciente programa espacial del país. La misión Chandrayaan-3, que aterrizó con éxito cerca del polo sur de la Luna, ha desatado un júbilo generalizado y se considera uno de los logros científicos más importantes de la India. Esta misión supone el segundo intento de la India de aterrizar en la Luna, tras la misión Chandrayaan-2 en 2019, que desplegó con éxito un orbitador, pero experimentó un aterrizaje forzoso de su módulo de aterrizaje. Con un presupuesto de unos 6.15 mil millones de rupias, o aproximadamente 75 millones de dólares, demuestra que este país puede competir fácilmente con países que consideramos pioneros. El primer ministro Narendra Modi y otros funcionarios han expresado su orgullo por este logro, considerándolo no solo un triunfo para la India, sino para toda la humanidad. Este aterrizaje con éxito, especialmente en el escarpado polo sur de la Luna, una región que se cree que alberga reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos, sitúa a la India como un actor importante en el escenario mundial de la exploración espacial. Número 6. Primera visión de un agujero negro. La primera imagen de un agujero negro fue un momento pionero en la astronomía. Después de todo, no son fáciles de captar. Esta extraordinaria imagen era de un agujero negro supermasivo situado en el corazón de la galaxia M87, a unos 55 millones de años luz de la Tierra. La primera imagen de un agujero negro no fue una fotografía directa, sino una silueta formada contra el gas incandescente que gira a su alrededor. Los agujeros negros, por su propia naturaleza, no emiten luz, pero ejercen una fuerte atracción gravitatoria que afecta a la materia cercana. El anillo brillante de la imagen es el resultado de la curvatura de la luz por la intensa gravedad que rodea al agujero negro. La obtención de imágenes de M87 marcó una nueva era en la astrofísica, transformando los agujeros negros de objetos teóricos en fenómenos observables. Número 5. Clonación de la oveja Dolly. El 5 de julio de 1996 nació la oveja Dolly. Sin embargo, no nació de otra oveja. Fue creada en un laboratorio. El nacimiento de Dolly fue el resultado de un experimento científico meticulosamente planificado y ejecutado por el Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo. El equipo, dirigido por el biólogo del desarrollo británico Ian Wilmette, eligió una oveja aleta Dorset para este histórico empeño. La técnica clave utilizada fue la transferencia nuclear de células somáticas, en la que el núcleo de una célula adulta se inserta en un óvulo al que se le ha extirpado el núcleo. Esta célula híbrida, tras un tratamiento de choque eléctrico, empieza a dividirse y acaba convirtiéndose en un embrión que se implanta en una madre de alquiler. Este proceso demostró que los genes del núcleo de una célula somática madura podían revertir a un estado tatipotente embrionario, es decir, volver atrás el reloj biológico y permitir que la célula se convirtiera en cualquier parte de un animal. No es de extrañar que Dolly se convirtiera en una sensación científica, un clon producido a partir de una célula tomada de un mamífero adulto, demostrando que las células adultas podían reprogramarse para crear un organismo completamente nuevo. Curiosamente, Dolly obtuvo su nombre de la célula de la glándula mamaria utilizada para la clonación, con un guiño humorístico a Dolly Parton. A pesar de su importancia científica, la vida de Dolly fue bastante ordinaria para una oveja, aunque dentro de los confines del Instituto Rosalind. Fue madre de corderos y llevó una vida normal de oveja hasta que tuvo problemas de salud. La vida de Dolly, sin embargo, fue más corta que la media de las ovejas Finn Dorset. La creación de Dolly abrió nuevas vías en biotecnología y genética
influyendo especialmente en el desarrollo de células madre pluripotentes inducidas. Las técnicas de clonación también se han tenido en cuenta para preservar especies en peligro de extinción y se utilizan en diversos campos, como la agricultura y la investigación médica. Número 3. La gravedad. A los 23 años, Isaac Newton vio caer una manzana de un árbol. Sé que se suele decir que la manzana le cayó encima, pero en realidad no es así. Pero, oye, los pequeños detalles de la historia no importan. Por ejemplo, a la temprana edad de 23 años, Newton descubrió la gravedad. Esto fue en 1665 o 1666, cuando Newton vio caer la manzana. Se planteó la naturaleza de la fuerza que no solo hacía que la manzana cayera hacia la Tierra, sino que también mantenía a la Luna en órbita alrededor de nuestro planeta y a los planetas en órbita alrededor del Sol. La ley de la gravitación universal de Newton, conocida comúnmente como el Principia, en 1687, fue revolucionaria. Propuso que toda partícula atrae a cualquier otra partícula del universo con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Newton era increíblemente brillante, incluso a una edad temprana, pero se cuenta que la personalidad de Newton era compleja y polifacética. Se sabe que en su juventud era reclusivo y solitario, y que se volvió más vanidoso y vengativo. En sus últimos años, a pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia y las matemáticas, no era especialmente querido. Supongo que no podemos tenerlo todo. Número 2. Ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Recientemente, los científicos han detectado ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitacionales. Este descubrimiento fue una confirmación largamente esperada de una predicción hecha por Albert Einstein hace más de un siglo. En 1916, Einstein, en su revolucionaria teoría de la relatividad general, propuso que la gravedad, como resultado de la deformación del espacio y el tiempo por la masa y la energía, teorizaba que los objetos masivos en aceleración, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones en órbita, crearían ondas en el espacio-tiempo que se propagarían a la velocidad de la luz. Imagínese que lanza una piedra a un estanque y observa cómo las ondas recorren la superficie. Esa es la idea general, pero a una escala mucho mayor y más compleja. A pesar de la naturaleza monumental de este descubrimiento, las ondas gravitacionales son raras e increíblemente débiles en el momento en que llegan a nosotros, de forma parecida a como un sonido lejano se hace más tenue a medida que nos alejamos de la fuente. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, estas ondas son nuevas formas de observar el universo, y el tiempo dirá hasta qué punto nos serán útiles en nuestras investigaciones sobre el espacio. Número 1. Tyrannosaurus Rex podría haber tenido labios. Imagina al temible Tyrannosaurus Rex, el rey de los dinosaurios, con un rasgo mucho menos intimidatorio que sus afilados dientes. Estudios recientes han sugerido que el T-Rex, contrariamente a su popular representación dentada en películas como Parque Jurásico, podría haber tenido labios similares a los de los lagartos modernos. Ahora, eso disminuye mucho su factor miedo. Los investigadores han encontrado pruebas de que el T-Rex y otros terópodos podrían haber tenido labios que cubrían sus dientes, muy parecidos a los del dragón de Komodo. Una prueba clave que apoya esta teoría es el estado del esmalte de los dientes. En el caso del pariente del T-Rex, el displatosaurio, los científicos observaron que el esmalte dental carece de un desgaste significativo. Esto sugiere que, a diferencia de los dientes de los cocodrilos, que sufren daños por la exposición constante, los dientes del T-Rex estaban protegidos por los labios, lo que impedía que el esmalte se degradara rápidamente. Un caimán americano puede gastar unos 3.000 dientes a lo largo de su vida debido a la falta de protección labial, mientras que un T-Rex necesitaba unos 2 años para reemplazar un solo diente, lo que indica la necesidad de medidas de protección como los labios. A pesar de estos hallazgos, la teoría no goza de aceptación universal. Algunos paleontólogos siguen mostrándose escépticos. Con labios o sin ellos, aún no lo sabemos. Este último descubrimiento me ha dejado perplejo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.